hermanos, la alabanza para poder abrir la palabra y predicar lo que el Señor nos tiene que decir. Amén. Bueno, continuamos en Filipenses capítulo 1. Y voy a empezar con el versículo 12, pero quiero ver un poco de lo que vimos la semana pasada, empezando con el versículo 6 nada más, como un repaso, un seguimiento, un breve seguimiento. Creo que es importante para lo que vamos a ver aquí con Pablo. Hay que recordar, hermanos, que cuando Pablo escribió estas palabras, estaba cautivo del Imperio Romano, estaba en la prisión, no olviden esa parte. Tenía un soldado, o según otros comentarios, un soldado a cada lado, estaba encadenado y estaba esperando juicio, no sabía qué iba a pasar con su vida. Tal vez lo iban a librar o tal vez lo iban a ejecutar, no sabía, estaba en esa situación. Entonces él dijo esto en el versículo 6, si lo quieren ver conmigo, no sé si lo van a poner acá enfrente, pero lo tengo aquí, dice esto y es algo, creo, bueno, es uno de los versículos de mi vida. Bueno, si quieren ponerse de pie, hermanos, está bien. Pablo dice lo siguiente: estoy convencido o persuadido, dependiendo de tu traducción, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, ¿no, hermanos? Pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento en el cual vamos a proclamar las buenas nuevas. Y pedimos, Señor, que trabajes, que obres en cada uno de nuestros corazones. Queremos aprender, queremos comprender, queremos conocer más de ti, Señor. Pedimos tu bendición y la ayuda del Espíritu Santo, Señor, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pueden tomar asiento. Pablo tiene mucha confianza de lo que Dios comenzó en ustedes, es decir, la buena obra. Y cuando habla de la buena obra, está hablando específicamente de la salvación. La salvación que inició en tu corazón, la cual pudiste responder por fe sobre lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, esa obra continúa. Y es bueno, ¿no, hermanos? Porque ya hablamos un poco la semana pasada de que, bueno, a veces empezamos proyectos y no los terminamos. A veces compramos un libro y empezamos a leer y llegamos a como unos 2, 3 capítulos y ahí se queda. ¿No? ¿Cierto o no? Bueno, no levantan la mano, pero es cierto. Humanamente hablando, es nuestra tendencia, ¿no? Por alguna razón empezamos algo y después ya no somos tan motivados y lo dejamos ahí botado a un lado, ¿no? Eso no sucede con el Señor. Nunca nos va a dejar a un lado. Nunca va a decir, este pastor Correa, híjole, qué difícil es. Creo que ya estuvo. No, el Señor no va a hacer eso conmigo ni contigo. Lo que comenzó lo va a perfeccionar, según lo que nos dice aquí Pablo. Recuerden que Pablo fue el instrumento humano que Dios usó para alcanzarlos. Pero la obra iniciadora de la salvación fue únicamente de Dios. Amén. Los filipenses respondieron, pero Dios los invitó. Los filipenses aceptaron, pero Dios les ofreció la salvación. Y esto es lo que quiero decirles según este versículo. Todas nuestras bendiciones espirituales vienen de Dios. No hay ninguna que no viene de Dios. Entonces Dios completó o completará lo que comenzó. Esto nos habla de su fidelidad. Esto nos habla de la seguridad eterna. Sí, hermanos, ese concepto de la seguridad eterna es bíblico. Aquí lo estamos leyendo. Otra manera de ver esto se llama la perseverancia de los santos. Eso es algo real,
porque nosotros somos preservados o la preservación de los santos es algo que Dios hace en nosotros. Es decir, que vamos a llegar a la meta. ¿Qué parte corresponde a nosotros? No soltar su mano, seguir confiando en Él. Él hará todo el resto del trabajo. No nos va a abandonar jamás. Amén. Hay algunos versículos que creo que nos funcionan para entender esto. Juan 10, 27, 28 y 29 dice esto. A ver si recuerdan lo que dijo Jesús del buen pastor. Dice, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que estamos en la mano del Señor. Nadie nos puede quitar de ese lugar, esa posición. Romanos, Pablo dice lo mismo en otra manera. Dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. No importa dónde estés, no importa las circunstancias o tu situación, favorables o no. ¿Dónde estaba Pablo otra vez? En una prisión. Eso no va a evitar, eso no va a cancelar el propósito que Dios tenía para el apóstol Pablo, ni para ti. Entonces, con eso en mente, seguimos, versículo 12. Y vamos a entender que hay cosas que suceden. Es lo que vas a ver en este versículo. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido, más bien ha servido para el avance del Evangelio. A ver, hermanos, aquí podemos llegar a la conclusión de que suceden cosas en nuestras vidas. ¿Cómo lo ven? Cosas que ni esperamos, cosas que no planeamos. Y muchas veces las cosas que queremos no suceden. Es decir, esto funciona en dos maneras. Lo que no esperas sucede y lo que quieres que sucede no sucede. Amén. ¿Así es la vida? En este caso, Pablo está explicando, aunque le habían sucedido cosas, sin embargo, sirvieron para avanzar el Evangelio. Imagínate que aún las cosas que para nosotros parecen que no son favorables, Dios los puede convertir en algo que sirve. No podemos ser derrotados cuando estamos en los propósitos y en la voluntad de Dios. No importa lo que sea. Que Dios... quiero que sepan, hermanos, en que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. ¿Qué sucedió mientras que estaba encarcelado? Lo que sabe y lo que vemos es que sirve aún eso para avanzar el Evangelio. ¿En qué maneras se está regocijando Pablo? Número 1, den cuenta que dice que los soldados de la guardia en el palacio y aún otros ciudadanos de Roma habían tomado nota del Evangelio que él predicaba. Es decir, no importaba que estaba ahí, porque los que podían escuchar eran los soldados, y ellos después llevaron el mensaje fuera de donde estaba Pablo, no sé, a su familia, a sus amigos, a la comunidad, y empezaba a
extenderse el mensaje del Evangelio. Aún encadenado. Qué increíble es nuestro Señor. Otra vez, no hay nada que puede detener lo que Dios quiere cumplir. Aunque para nosotros aparece, es decir, lo que no sucede parece no servir, Dios lo puede usar. ¿Para qué sirve? Para avanzar el Evangelio. Es cierto lo que dice Pablo en Romanos 8:28, que todas las cosas sirven para el bien, para aquellos que aman a Dios y han sido llamados según sus propósitos. Hermanos, todo sirve para el bien. Cuando Dios está presente en tu vida. Cuando tú cooperas y pones tu confianza en Él obra a tu favor. Qué increíble es ser cristiano, ¿no? No vamos a saber, todavía es muy temprano. ¿Quién sabe qué va a pasar en Ucrania? Pero te prometo que nada sucede sin el permiso de Dios, aún algo tan horrible como la guerra y lo que está sucediendo. ¿Quién sabe? Pero sabemos que Dios es soberano. Pablo supo eso, es decir, que Dios estaba en control. Y él podía decir, ¿saben qué? Aún en mi encarcelamiento, el Evangelio está avanzando. ¿Y eso no es el propósito, hermanos? Mi oración es que a través de ustedes, y no somos muchos, pero Pablo era uno, y hoy, 2000 años después, estamos hablando de lo que escribió en esa prisión. Dios puede usar un hombre nada más, una mujer, una persona, para avanzar sus propósitos. Y especialmente si tienes el deseo de compartir las buenas nuevas de Cristo, Dios te puede usar y te va a usar. Yo espero que de aquí, en el momento que estamos viviendo, que son momentos difíciles, ¿no? Hay gente afuera ahorita que no sabe qué hacer. Un aumento de uso de drogas y alcohol. Los consejeros en la escuela no tienen lugar en su calendario para una cita para poder ayudar a los estudiantes, porque mi trabajo es juntar los estudiantes que necesitan ayuda con consejeros. Tienen que esperar un mes. Tan llena está el calendario. Hay mucha necesidad, pero una cosa sabemos. Dios nos puede usar a nosotros donde sea que vayamos para animar, para ser luz en un mundo oscuro, para dar esperanza donde no hay esperanza. Nosotros como iglesia tenemos una oportunidad en este momento para alcanzar el mundo con las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Y es lo que Pablo está diciendo. No importa dónde estoy, no se sienten mal por mí, porque los filipenses le habían mandado a alguien para ayudarle. Le habían mandado un regalo para apoyarlo. Y él mismo estaba diciendo, no se sienten mal. ¿Qué crimen había cometido Pablo? Ninguna. Simplemente obedeció al Señor y llevó el Evangelio a Roma. Entonces vemos aquí que él dice, el versículo 13, de tal manera o de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra de sin temor. Entonces hay dos cosas que sucedieron. Tomaron nota la guardia y algunos otros del Evangelio, y los creyentes en Roma estaban observando el ejemplo de Pablo, que era valiente, que no se espantó por las dificultades, que no se hizo para atrás con los trancazos que habían llegado, siguió avanzando. Y dice el versículo 15 lo siguiente, a decir verdad,
Y aquí toca otro tema interesante. Siempre al leer esto no entendía antes, pero creo que puedo explicar esta parte. Algunos predican a Cristo por envidia o por pelear. No sé si los dos se pueden hacer al mismo tiempo, pero aparentemente sí. Lo que va a decir aquí Pablo es que hay algunos que sus motivos no son buenas aunque predican el Evangelio. Sus motivos. ¿Qué motivos? Aquí no está hablando que estaban enseñando doctrina falsa. Estaba hablando de los motivos. Dice, predicaban a Cristo por envidia o por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicciones a mis prisiones. Se me hace que algunos predicaban porque querían superar a Pablo y su ministerio. Porque ¿qué estaba haciendo Pablo en su ministerio? Avanzando el Evangelio aunque estaba en la prisión. Y algunos sentían envidia. Entonces, en vez de cooperar con el plan de Dios, sus motivos eran ser, y la palabra es competitiva. Y eso sucede muchas veces entre pastores. ¿No lo creen? Muchas veces se conoce más el pastor de una iglesia, especialmente en estos días de mega iglesias. Se sabe más de la personalidad y que es chistoso y que buena onda, pero de la palabra no saben nada. Es chistoso, ¿verdad? No sé qué decirles, hermanos, excepto que algunos promueven sus propios motivos más que el Evangelio. Imagínate. Algunos predican el Evangelio con un espíritu competitivo y con demasiada frecuencia. Creo que eso existe hoy. ¿Sabe lo que debe suceder con alguien que es predicador? Debe estar, como han dicho, y muchas veces he escuchado oraciones, el cual antes del sermón dice, Señor, escóndeme atrás de la sombra del cruz y que nadie me mire a mí, pero que todos miren a Cristo. No es competencia, hermanos, el predicar. Una iglesia no debe estar compitiendo con otro. Lo que debemos estar haciendo es avanzando solamente el Evangelio de Cristo. Entonces, mira, yo aprecio ciertos pastores que me han ayudado a crecer en mi fe. Yo admiro a otros aquí en esta área de San Bernardino, de Riverside, de estos dos condados. Hay iglesias bien grandes. ¿No? Pero no tengo celos. ¿Por qué? Porque cada ministerio es lo que es, porque Dios está obrando de la manera que quiere obrar en ese lugar. Amén. Cuando vine aquí, había unos otros pastores en la iglesia donde estábamos antes. Una vez alguien me dijo, no lo podía creer, pero eso va de acuerdo con esto. Ah, sí, todavía estás allá en Cross Point, en Rialto. Eso ya fue unos años después. Sí, todavía estoy ahí. Ay, es que a mí me lo ofrecieron primero, pero yo no quería ir allá. Y le dije, ¿qué no entiende este cuate que el pastor que sí fue allá, lo estás diciendo esto a él? Y le dije, bueno, qué bueno que no fuiste. Imagínate que alguien dijera eso. Como que yo fui el segundo o la tercera opción. Dice, no, fíjate, que tú no fuiste la primera o segunda opción. Dios me envió a mí. Hermanos, el motivo no es ni cuántas personas están aquí. Porque créeme,
16 años, hermanos, y es importante que un pastor reconozca lo más importante es obedecer al Señor. No importa el número. He predicado aquí con 2 o 3 personas. No importa, no hay envidia, no hay competencia, solamente no hay ambición egoísta, solamente debe existir el deseo de comunicar y compartir a Cristo. Nada más. ¿Sí entienden, hermanos? Eso es importante. Entonces Pablo llega a la conclusión que pues algunos tienen motivos que, bueno, el versículo 18 dice su conclusión. ¿Qué diré entonces? Porque es una tragedia esa actitud. Pues que a pesar de todo, hermanos, ¿sabe cómo tratamos cosas que no se miren muy bien? Ni modo. A ver, dilo todo junto conmigo. Ni modo. ¿Qué? ¿Cómo, hermano? ¿Ni mole? Aquí siempre hablando de la comida. Fíjense, quiero que lo ven. Dice Pablo, entonces, ¿qué diré? No? Pues que a pesar de todo, aún falsos motivos, ambiciones egoístas de los predicadores, dice, y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Saben por qué puede decir eso? Porque la palabra de Dios es poderosa. Si uno lo dice aún en su ignorancia, pudiera tocar tu corazón. Amén, pues algo interesante ahí. Seguimos, 19 dice, y yo sé que por las oraciones de ustedes y con el apoyo del Espíritu Santo, esto redundará en mi liberación, redundará. Fíjense que eso significa, dará como resultado, es decir, las oraciones de la iglesia de los filipenses tenía Pablo, tenía también el apoyo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta los ingredientes para tener éxito en predicar el Evangelio? Se necesitan las oraciones de la congregación. Anhelo sus oraciones, hermanos. Los maestros aquí, los que dirigen y administran, los que trabajan en algún ministerio aquí, todos necesitamos, los que están ahí atrás controlando el video y el sonido y los micrófonos y los teles, todos necesitamos sus oraciones. Por favor, siguen orando. Y otra cosa que hay que reconocer es que necesitamos el apoyo del Espíritu de Jesucristo. Es decir, no se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Hay que ser sensibles, hay que escuchar muy bien cuando el Espíritu Santo nos está hablando, para que vayamos por el camino que Él está escogiendo para nosotros, para no perder tiempo, hermanos. Porque si no seguimos orando los unos por los otros, eso es lo que nos une. Y si no estamos escuchando al Espíritu Santo, podemos perder mucho tiempo y vamos a estar en un círculo vicioso y no vamos a ningún lado productivo. Pero Pablo desea eso. Dice, esto redundará en mi liberación. Es decir, pudiera llegar a ser los resultados de la oración, los resultados del movimiento del Espíritu Santo, tal vez puedes ser librado. Recuerda, está esperando juicio, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Fíjense que si me condenan, no tengo nada de qué ser avergonzado.
Si me liberan, voy a seguir predicando el Evangelio. Hermanos, debemos vivir en una manera consistente con que lo que hacemos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera y forma de vivir, que no nos dé vergüenza. Es decir, de nada seré avergonzado. Amén. Dice, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida y por muerte. ¿No han escuchado el dicho que esto es de vida y muerte? Muchas veces lo decimos cuando nos encontramos en unas circunstancias difíciles, una situación difícil. Ay, esto es de vida y muerte. Bueno, para Pablo era cierto. Para nosotros la mayoría del tiempo es una exageración. No es cierto. Imagínate, en vida o en muerte no quisiera avergonzarme. Deseo que sea Jesús magnificado en mi cuerpo, es en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Y aquí está uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben qué y dónde he escuchado eso desde la semana pasada? Los que viven en Ucrania enfrentando esta invasión de los rusos. ¿Saben lo que han llegado, a qué han concluido? En vida o en muerte, voy a defender mi país. Imagínate. Hasta abuelitas agarrando esos rifles, ¿no? Y van a ponerse enfrente de uno de los militares más fuertes del mundo. No les importa, porque encontraron algo que tiene valor, encontraron algo que es importante, su familia, su país, su libertad. Y entonces, a través de eso, están dispuestos a morir. Y nosotros que tenemos el Evangelio, ¿qué? Y Pablo reconoce que hay ciertas cosas más importantes que otras. No hay nada más importante, hermanos, como tarea o como trabajo que la gran comisión de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es a través del Evangelio que somos salvos. Y esa salvación es algo eterno. Amén. Entonces Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le dio a Pablo esta confianza? ¿Saben lo que era? Jesús era su vida. Jesús era su prioridad. El llamado que el Señor le había dado. Él sabía que nada, como cristiano, ni siquiera la muerte, podía derrotar los propósitos eternos de Dios. El plan de Dios, más bien. Él sabía que nada podía derrotar esos propósitos, ni la muerte. Y él llegó a entender, mientras vivo voy a vivir por Cristo. Si muero, ¿qué dice ahí el 21? Gano. Si muero, gano. Es decir, es mejor. ¿Es mejor que vivir? Sí. ¿Por qué? Porque al morir para el cristiano es llegar a estar frente al Señor y estar en su reino eternamente. Pablo entendía esto. Él sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. ¿Saben lo que es la muerte, hermanos? Es una graduación a la gloria. ¿Saben lo que es la muerte? Es una ganancia para nosotros. Es ganar. Hay que entender eso, hermanos. La situación de Pablo de vivir significaba seguir sirviendo. Y en el morir, bueno, estar con el Señor siempre. Mira lo que dice los versículos 23
hasta el 26. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir. Esa palabra partir podría ser traducida viajar, ir de viaje. Y se usaba para los que iban a ir de viaje en un barco, pues una de las maneras de transporte en aquel entonces. Partir, ¿a dónde? Al cielo. Entonces léalo así: tengo deseo de viajar y estar con Cristo. Porque el momento que te tomas tu último respiro aquí, el momento que cierras los ojos aquí, en el momento que partes de aquí, te despiertas allá. Es un viaje. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne o seguir viviendo es más necesario por causa de ustedes. Él sabía que la iglesia lo necesitaba. Y confío en esto. Y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Él era muy positivo. Él aún pensaba que iba a vivir. Ya sabemos qué pasó, ¿no, hermanos? Pablo nunca salió de Roma. Murió ahí. Pero te das cuenta que era alguien positivo. Pensaba, Dios me va a librar de esto también. Pero no. Pero sí lo libró. Lo libró de sus prisiones. ¿Sabes dónde llegó? Al cielo. Entonces sí, estamos leyendo hoy lo que escribió en esa prisión 2000 años después. ¿Funcionó el ministerio de Pablo? Sí, aún nunca saliendo del cárcel. Entonces Pablo estaba luchando y estaba dividido entre estar con el Señor o continuar en su ministerio con los filipenses. Estos últimos versículos creo que también nos ayudan. Llega Pablo, entonces ya eso fue como la introducción de su situación y su condición. Estaba en la prisión, eso es lo que pienso. Entonces llega a empezar a decir cosas importantes para la iglesia. Son consejos prácticos. Pues ya que empecé a escribir esta carta, déjame decirles algunas cosas, consejos prácticos. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de la forma que viven, es decir, que deben tener una conducta ejemplar porque son ciudadanos del cielo. Eso es el primer consejo práctico. Hermanos, hay que vivir en una manera en la cual es digno del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Eso es su primer consejo. Qué triste que el mundo pudiera llegar a decir, ¿por qué quiero ser como tú? Pues eres igual que yo. Si no hay una diferencia, si no tenemos en nuestros corazones una justicia, la justicia de Dios, y no nos comportamos en una manera en la cual es vergonzoso, ¿no? ¿Qué efecto? ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cómo vamos a influir al mundo si vivimos igual que ellos, hermanos? ¿Qué no se supone que salimos de esa manera de vivir? Bueno, eso es lo primero que dice Pablo, ahí lo voy a dejar, para que ya sea que vaya a verlos. Otra vez cosa que estaba diciendo, oiga, pórtense bien porque ahorita vengo. Es lo que está diciendo, ¿no? No sé si el dicho está de acuerdo o va igual en español que en inglés, pero dicen, ya se me olvidó. Es when the cat is away,
Ajá, ahí está. When the cat is away, the rats will play. No que Pablo es un ratón, no, ni ellos, ni gato, ¿verdad? ¿Sí entienden? Cuando estábamos chicos y salieron nuestros papás y por una vez o primera vez nos dejaron solos, uno estaba mirando para cuando llegaran. Here he comes, ahí viene. Pablo está diciendo, compórtense bien, hermanos. Y en una manera que es digno del Evangelio, para que ya sea que vaya a verlos, es posible que regrese, y que me encuentre ausente, o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes. Está hablando de lealtad. Firmes, lealtad. Hay que ser leales, hermanos, en nuestro compromiso con el Señor. Y en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso habla de unidad con propósito como iglesia. Que debemos estar unidos, debemos tener lealtad y una conducta ejemplar. Es lo que está diciendo Pablo ahorita. Y por fin en el versículo 28 dice, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Ya saben, hermanos, que tenemos un adversario. Tenemos oponentes, o es decir, tenemos aquellos que se oponen a nosotros. Y ¿saben lo que le está diciendo aquí? Sean valientes. Sean valientes. Para ellos ciertamente es inicio de perdición. Los que nos oponen, ¿saben qué, hermanos? También oponen a Cristo. Si nos oponen por ser cristianos, se oponen a Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Que esto ciertamente es inicio de perdición. Es decir, su comportamiento habla de su futuro condena. Y muchas veces en el mundo uno se puede comportar mal y dice, pues nada me pasa. Puedo hacer esto o aquello que no va de acuerdo con Dios. Y mira, aquí estoy todavía. Y entonces aumenta la maldad. Lo van a ver ahorita. Si gana Putin en Ucrania, no es el último lugar que va a atacar. Porque no me pararon, voy a seguirle. Voy a ver quién más puedo invadir. Es la tendencia humana en creer, porque nada nos pasa por haber hecho lo que hice, tengo libertad y no tengo que dar cuentas, pero no es cierto. Pablo está diciendo aquí que el comportamiento de los que oponen a la iglesia, específicamente la de Filipenses, dice, ciertamente es inicio de perdición, es decir, aunque no les ha caído la ira de Dios, un día sí. Por eso nos comportamos bien, porque vamos a tener que dar cuenta con el Señor. Pero para ustedes lo es de salvación. Es decir, que por su fe genuina, porque de veras tienen amor por el Señor, ellos van a mostrar ese fruto de salvación. Y dice, y esto de parte de Dios. Porque por causa de Cristo, a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Si creemos en Cristo, también vamos a sufrir por Cristo. ¿Y quién lo está diciendo? Solamente Pablo, que está en una prisión sufriendo por la causa de Cristo. Cristo lo dijo, en el mundo tendrán tribulación. Si me pasó a mí, te va a pasar a ti. ¿Por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay oposición, hermanos, cuando somos cristianos? Porque somos luz en un mundo oscuro. Porque somos un ejemplo de que hay justicia en este universo. Porque el amor siempre, cuando lo pones a un lado del odio, se puede distinguir. Nosotros representamos
el amor, la justicia, y que la salvación es posible en Cristo. Somos testigos, por eso nos dicen que somos testigos. Para terminar, hermanos, esta parte yo creo es importante. Dice, porque por causa de Cristo. ¿Por qué sucede esto? Porque somos y pertenecemos a Cristo. Por ser cristianos, a ustedes les es concedido no solo creer en Él. Ay, qué bendición creer en Él, ¿no? Pero, sino también padecer o sufrir por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Y ahí termina el primer capítulo. Importante, hermanos, reconocer ciertas cosas. Dios está trabajando y porque está trabajando va a cumplir, y llegamos a entender que vivimos por Él, pero si por alguna razón tuviéramos que morir por Él, ganamos, no perdemos. El cristiano no puede perder, hermanos. No puede, es imposible. Esa es la información, esa es la actitud que debemos llevar con nosotros siempre, porque no sabemos, otra vez lo voy a mencionar, lo que va a suceder en este mundo, pero sí sabemos lo que va a suceder con Cristo. Victoria, hermanos. No podemos ser derrotados. Vamos a inclinar nuestros rostros. Ese es mi mensaje para este día, este domingo. Padre Celestial, gracias. Pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos entender, Señor, que vivimos en un mundo en el cual no podemos siempre controlar las circunstancias. Vivimos en un mundo, Señor, en donde vamos a tener oposición cuando declaramos tus promesas y las buenas nuevas, pero sabemos, Señor, que estás con nosotros. Tienes un plan perfecto. Nunca somos derrotados en nada. Denos, Señor, esa seguridad de entender, Señor, con confianza, que todo sirve para el bien. Gracias, Señor, por hacernos entender y reconocer estas verdades que nos van a ayudar en estos días que vienen adelante, Señor, como iglesia. Queremos agradarte, Señor. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Estamos de rodillas, Señor, orando los unos por los otros. Y, Señor, sabemos que en último instante, Señor, que siempre hará en nosotros lo mejor. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.